Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les emociona tanto como a mí, en la vuelta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente, vamos a hablar de cómo se prepararon para su serie, esa que tanto esperamos y que, ¡ay, qué emoción!, finalmente los vuelve a unir en pantalla. Ya saben, la química entre Hande y Kerem es algo que simplemente no se puede negar. Fue palpable desde el principio en Love is in the Air y la verdad, nos robaron el corazón a todos. Esa chispa, esa conexión, esa forma en que se miraban, era como si el mundo se detuviera. Y claro, cuando supimos que iban a trabajar juntos de nuevo, la emoción fue máxima. Un grito de alegría, mariposas en el estómago y una espera llena de expectativas. Y no solo eso, sino que también queríamos saber cómo se prepararon para este reencuentro, cómo se metieron en sus personajes y qué podemos esperar. Cómo abordaron el desafío de revivir esa magia, pero en un contexto completamente nuevo. Así que si son fans de la pareja, si están ansiosos por verlos juntos de nuevo o simplemente sienten curiosidad por el proceso creativo de los actores, han llegado al lugar correcto. En este vídeo vamos a explorar todo eso y más. Vamos a analizar sus preparaciones, sus declaraciones, y a desentrañar algunos secretos que nos ayuden a entender cómo se forja esta magia en pantalla. Vamos a sumergirnos en el mundo del drama turco, la actuación, y la química que trasciende la pantalla. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan nada de este contenido jugoso, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan ninguna novedad y por supuesto, denle a ese botón de me gusta si les emociona tanto el tema como a mí. Así me ayudan a seguir creando contenido sobre lo que más les gusta. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir investigando y compartiendo mi pasión por el mundo de las series turcas. Ahora sí, comencemos. La expectación fue enorme. Después de Love is in the Air, la gente se preguntaba, día tras día, si la magia podría repetirse. ¿Volverían a trabajar juntos? ¿Podríamos volver a ser testigos de esa conexión inigualable? Y la respuesta finalmente llegó. Y no fue cualquier cosa, sino una serie que promete mucho. Una nueva historia, nuevos personajes, pero con la misma fórmula que nos conquistó, Hande y Kerem, juntos en la pantalla. Pero la gran pregunta era, ¿cómo se prepararon Hande y Kerem para este reencuentro? ¿Cómo abordaron sus nuevos personajes? ¿Cómo lograron, una vez más, sumergirnos en sus historias? Para empezar, es importante recordar que aunque la química entre ellos es innegable, cada proyecto es diferente, cada personaje requiere una preparación distinta. La experiencia de Love is in the Air es invaluable, por supuesto, pero no es una garantía automática de éxito. Y aquí la preparación fue clave. No es simplemente cuestión de encender la cámara y dejar que la magia suceda. Hay un trabajo duro, una dedicación, y mucha investigación detrás de cada personaje. Es un proceso que involucra horas de estudio, ensayos, y una profunda conexión con la historia y el personaje. En el caso de Hande Erçel, siempre ha sido una actriz que se toma muy en serio su trabajo. Hemos visto su transformación a lo largo de su carrera, y en cada proyecto, se nota su esfuerzo por comprender a fondo a su personaje. Desde sus inicios, Hande ha demostrado una notable capacidad de adaptación y un compromiso con la excelencia. Su evolución como actriz es evidente y cada nuevo papel es una oportunidad para demostrar su versatilidad y talento. Seguramente para esta nueva serie, Hande investigó mucho sobre el contexto de la historia, sobre la personalidad de su personaje, sus motivaciones, sus miedos. Investigar el contexto de la historia es crucial para entender el mundo en el que se mueve el personaje. Hande, con su dedicación, probablemente se sumergió en la época, la cultura y las circunstancias que rodean a su personaje. Entender sus motivaciones, sus anhelos, sus miedos es clave para crear una interpretación creíble y conmovedora. Y es muy probable que para esto se reunió con el equipo de producción, los guionistas, el director, para discutir a fondo el papel, para establecer una base sólida sobre la cual construir su interpretación. Estas reuniones son esenciales para alinear la visión del actor con la del equipo creativo, y para garantizar que el personaje se desarrolle de manera coherente y auténtica. Además, es muy probable que Hande haya trabajado en el aspecto físico de su personaje, ya sea cambiando su look, practicando alguna actividad específica, o adoptando ciertas posturas o gestos que reflejen la personalidad del personaje. La actriz es conocida por su compromiso con cada rol y siempre busca la autenticidad en sus interpretaciones.
A veces los cambios físicos son drásticos, como un nuevo corte de pelo, un cambio de color o una nueva forma de vestir. Otras veces son más sutiles, como cambios en la postura, la forma de caminar o la expresión facial. En cualquier caso, de siempre se esfuerza porque su apariencia refleje la esencia del personaje. En cuanto a Kerem Bürsin, también sabemos que es un actor muy meticuloso, que se involucra profundamente en sus personajes. Él es de los que se sumerge en el mundo de su personaje, que se preocupa por entender sus complejidades, sus conflictos internos. Kerem es conocido por su capacidad para transformar su apariencia y su forma de ser para adaptarse a cada papel. Ya sea a través de cambios físicos, de la adopción de nuevos acentos, o de la exploración de emociones profundas, Kerem siempre se esfuerza por ofrecer una interpretación auténtica y convincente. Seguramente Kerem, al igual que Hande, realizó un trabajo exhaustivo de investigación, buscando fuentes de inspiración, leyendo libros, viendo películas, entrevistándose con personas que pudieran ayudarle a comprender mejor a su personaje. La investigación es una parte fundamental del proceso de preparación de Kerem. Busca referencias en libros, películas, obras de teatro e incluso en la vida real. Entrevistar a personas relacionadas con el personaje, o con experiencias similares, puede proporcionar una invaluable visión y comprensión. Además, es muy probable que Kerem haya trabajado en el aspecto emocional de su personaje. Practicando técnicas de actuación, explorando sus propias emociones, y creando una conexión profunda con el papel. La interpretación de un personaje implica sumergirse en su mundo emocional, comprender sus miedos, anhelos y conflictos. El actor siempre ha demostrado una gran capacidad para la transformación, y estamos seguros de que para esta nueva serie, se ha entregado por completo a su personaje. Kerem es capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la tristeza, y su habilidad para conectarse con el público es innegable. Ahora bien, ¿qué sabemos concretamente sobre las preparaciones para esta serie? Desafortunadamente, los detalles específicos suelen ser secretos bien guardados. Los actores y el equipo de producción suelen ser muy reservados con respecto a sus métodos de preparación. Quieren mantener la magia y el misterio, para que la experiencia del espectador sea lo más pura posible. Sin embargo, si tenemos algunas pistas, algunas declaraciones de ellos mismos y de miembros del equipo, que nos dan una idea de cómo fue el proceso. Por ejemplo, es común que los actores realicen lecturas de guión con el resto del elenco y el director. Esto les permite empezar a construir la dinámica entre los personajes, a establecer la química, y a entender cómo interactúan. Las lecturas de guión son una oportunidad para que los actores se familiaricen con la historia, los personajes y las relaciones que se establecen entre ellos. Permiten afinar la interpretación, experimentar con diferentes formas de decir las líneas, y construir la dinámica entre los personajes. Además, seguramente se han realizado ensayos, donde los actores experimentan con diferentes formas de interpretar sus escenas, hasta encontrar la que mejor se adapta a la historia y a la visión del director. Los ensayos son esenciales para perfeccionar las interpretaciones, explorar la profundidad emocional de los personajes y sincronizar la actuación con la visión del director. Otro aspecto importante de la preparación es el trabajo con el vestuario, el maquillaje y el peinado. Estos elementos son fundamentales para la creación del personaje, ya que ayudan a definir su apariencia, su estilo y su personalidad. El vestuario, el maquillaje y el peinado son herramientas poderosas para crear la imagen visual del personaje. Pueden reflejar su estatus social, su personalidad, su estado de ánimo y su evolución a lo largo de la historia. Los actores suelen colaborar con el equipo de diseño para crear una imagen visual que se ajuste a la perfección al personaje que interpretan. Además de todo esto, no podemos olvidar la importancia de la relación entre Hande y Kerem. Aunque ya se conocían y tenían una gran química, es probable que hayan dedicado tiempo a fortalecer su conexión, a comunicarse abiertamente sobre sus personajes y a apoyarse mutuamente en el proceso creativo. Es fundamental que los actores se sientan cómodos y confiados entre ellos, para que puedan crear una relación auténtica y creíble en pantalla. La confianza y el respeto mutuo entre los actores son esenciales para lograr una interpretación convincente. La capacidad de comunicarse abierta y honestamente, de apoyarse y de confiar en el otro, permite crear una química palpable en la pantalla. En cuanto a las declaraciones de Hande y Kerem sobre su preparación, no se han revelado demasiados detalles específicos. Sin embargo, han expresado su entusiasmo por el proyecto, su compromiso con sus personajes y su agradecimiento por la oportunidad
Idad de trabajar juntos nuevamente. Han hablado sobre la importancia de la conexión entre ellos y sobre el trabajo en equipo que se ha realizado en la serie. Estas declaraciones, aunque no revelen detalles concretos, nos dan una idea de su actitud, su compromiso y su pasión por el proyecto. En resumen, podemos decir que la preparación de Ander Zell y Kerem Bürsin para esta nueva serie fue un proceso meticuloso, intenso y lleno de dedicación. Ambos actores se sumergieron en sus personajes, investigaron, ensayaron y colaboraron con el equipo para crear una historia que seguramente nos cautivará. La combinación de su talento, su química innegable y su compromiso con sus personajes nos asegura un resultado espectacular. La dedicación y el trabajo duro son esenciales para cualquier proyecto artístico, pero cuando se combinan con el talento natural y la química innegable, el resultado puede ser verdaderamente mágico. Pero bueno, no quiero revelarles demasiado, porque la emoción es parte de la experiencia. La expectativa es parte de la emoción. La anticipación es lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Lo que sí puedo decir es que esta serie, que aún está en producción o a punto de ser lanzada, promete ser un gran éxito. La expectativa es enorme y estoy seguro de que Ande y Kerem nos sorprenderán una vez más con sus interpretaciones. La expectativa es alta, pero con el talento y la dedicación que sabemos que tienen, no me cabe duda de que superarán todas las expectativas. Así que, ¿qué más podemos esperar? Bueno, seguramente veremos una historia llena de emociones, con personajes complejos y relaciones apasionadas. Veremos a Ande y Kerem interactuando, mostrando esa química especial que los caracteriza. Veremos cómo logran transmitir las emociones, la pasión y la conexión que los ha convertido en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Y por supuesto disfrutaremos de una producción de alta calidad, con una fotografía impecable, una banda sonora emocionante y un vestuario que nos transportará al mundo de la historia. En fin, la espera valdrá la pena. Prepárense para emocionarse, reír y suspirar con esta nueva serie. Estoy segura de que no los decepcionará. La espera puede ser larga, pero la recompensa será grande. La emoción de verlos juntos de nuevo, de disfrutar de una nueva historia llena de emociones, es algo que no tiene precio. Y bueno, eso es todo por hoy. Hemos explorado cómo se prepararon Ander Zell y Kerem Bürsin para esta nueva serie, analizando su trabajo individual y su colaboración como pareja. Hemos visto la importancia de la investigación, la dedicación y el trabajo en equipo para crear una historia que nos cautive. Espero que esta exploración les haya dado una idea más clara del proceso creativo detrás de una serie. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una idea más clara de cómo se forja la magia en pantalla. Gracias por acompañarme en esta aventura. Me encanta compartir mi pasión por Ande y Kerem con ustedes. Es gracias a ustedes que puedo hacer lo que me gusta, y estoy muy agradecida por ello. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué esperan ustedes de esta nueva serie? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué es lo que más les emociona? Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Me interesa saber qué piensan, qué expectativas tienen, y qué es lo que más esperan ver en la serie. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.